Vamos a hablar hoy del ATR. Es un indicador, no funciona para identificar la dirección del mercado, simplemente nos dice qué tanta volatilidad y volumen hay digamos que en un día de sesión. ¿Por qué es importante? Porque es que les explicaba lo de la estacionalidad. Agosto y septiembre son meses un poco más complejos porque baja el volumen, vacaciones, a veces hay volatilidad y deslizamiento, pero no hay mucho volumen. Entonces, si sé mezclar estos dos parámetros, voy a poder tomar mejores posiciones, llegar a ciertos targets y no exigirle tanto al mercado si no es un día donde haya una posible volatilidad. Que no es un punto como tal para tener en cuenta a la hora de tomar una entrada, sí, no lo es, pero si lo sé entender, puede darme ciertas señales para de pronto encontrar un giro, una posible corrección y tal vez en ese punto de pronto apoyarme con los demás parámetros que nosotros tenemos. Como ustedes ven, yo no lo utilizo a diario, no lo utilizo en mis gráficos, lo veo muchas veces antes de entrar a la sesión para ver qué tanta volatilidad hay en el mercado. Entonces hoy vamos a ver cómo funciona, qué es lo importante, y para los principiantes vamos a hablar sobre todo cómo pueden utilizarlo para poner sus stops, y es una forma que de pronto les va a ayudar a evitar esas fintas que muchas veces nos sacan de las posiciones, y sobre todo cuando estamos en días como los que llevamos estas últimas semanas. Ok, mis muchachones, entonces, ¿qué es el ATR y por qué importa en el trade? Entonces, el ATR mide la volatilidad de un activo en un periodo de tiempo determinado, por lo general 14 periodos. Es la forma en la que se calcula. Se utiliza mucho en marcos de tiempo amplios de días, semanas, meses, pero no quiere decir que no nos arroje información para marcos de tiempo más pequeños. Vamos a poder utilizar el marco de tiempo de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, y igual nos va a arrojar información. Entonces, dependiendo del uso, para qué lo vayamos a usar, cuál sea el objetivo, pues vamos a poder jugar con esos marcos de tiempo. Lo que yo quiero resaltar acá es que a mayor tiempo, mayor información, pues digamos que va a ser mucho más fuerte el criterio con el que voy a tomar esa decisión. ¿Ok? Entonces, importante resaltar, no nos indica la dirección del precio, solo cuánto puede moverse en dólares o en puntos. Por lo general aquí está calculado en puntos. Estamos hablando de un índice como el Nasdaq, estamos hablando de un índice como el Standard & Poor's. Entonces, en este gráfico podemos ver, el gráfico de arriba tiene la media móvil de 21, la media móvil de 200, el volumen, y abajo tiene un ATR o un ATR que está un poco resaltado en naranja. Lo puse así para que se viera más claro. Tenemos la flecha que nos señala acá 31,54, señalando esta vela. Está configurado con esta vela. Vemos que ha caído la volatilidad, ha bajado la volatilidad. Acá lo podemos ver, lo que hemos hablado de estos meses, y lo que nos está diciendo acá es cuál es el rango en el que se mueve ese activo en esos últimos 14 periodos, o sea, en esos últimos 14 días, en este gráfico que vemos acá, perdón, no, este es de 1 hora, en esas últimas 14 horas. ¿En qué rango se ha movido? O sea, más o menos unos 31 puntos. Y en un activo como el Nasdaq, no es normal que se mueva unos 31 puntos. O sea, puede pasar porque está pasando en este momento y es cíclico, va a pasar en algún momento que explote, y esa es la oportunidad que vamos a buscar, pero nos está mostrando que esa volatilidad ha disminuido un poco. Entonces, importante entender, esto simplemente nos va a arrojar el ATR. El ATR es un indicador que nos va a arrojar la información de qué tan volátil está nuestro activo en ese momento. ¿Ok? ¿Qué hay detrás del ATR? ¿Qué es lo que calcula? ¿Cómo lo calcula? La fórmula detrás del ATR. Él lo que hace es calcular el ABC, que es el máximo actual con el mínimo actual del periodo que hayamos seleccionado. El B sería el máximo actual con el cierre anterior, y el C sería el cierre anterior con el mínimo actual. Entonces está calculando está calculando estos parámetros como tal. Si entramos en un punto más técnico y en temas de matemática, vamos a volverlo un poco más complejo, y no es lo que necesitamos. No necesitamos saber a ciencia cierta quién lo creó, cómo lo creó, en qué se basó, cómo lo suavizó, porque son puntos que también de pronto se pueden hablar sobre el ATR, pero no es lo importante acá. Lo importante es qué es lo que hace, mide la volatilidad, qué es lo que no hace, definir la dirección o servir como un parámetro de entrada, y cómo nosotros lo podemos implementar, cómo nosotros podemos utilizar ese indicador en nuestros gráficos. Entonces, ¿qué nos dice el ATR en la práctica? Un ATR alto es un mercado más volátil
pero es un riesgo mayor, pero con más oportunidades. Entonces, ATR alto, mercado mucho más volátil, hay mucho más riesgo, pero también hay muchas más oportunidades. Nosotros los traders nos encanta la volatilidad. Yo se los he dicho siempre, ese cuento cuando yo escucho a los traders que dicen hay mucha volatilidad, no, la verdad yo no opero. Para mí es alguien que le falta todavía tiempo en el mercado, para mí es alguien que todavía le falta conocimiento y está ligado a esas cámaras de eco que escuchamos todos los días, que repiten y repiten lo mismo, pero realmente no tienen una experiencia ni un criterio fuerte basado en su realidad y por eso simplemente le tienen miedo a la volatilidad. Pero la volatilidad es lo que nos da a nosotros esa oportunidad. ¿Qué pasa? Que es un poco más complejo ubicar un stop de pronto, entrar un poco de pronto en un buen punto, pero si tenemos las herramientas adecuadas vamos a poder aprovecharlo al máximo, porque de lo contrario vamos a estar obviamente saltándonos muchas operaciones, nos va a estar atrapando las fintas, nos van a estar tomando los stops, pero no es culpa de la volatilidad, es culpa de no entenderla, porque la volatilidad es una de las mayores oportunidades. Un ATR bajo es un mercado más estable, menos riesgo, pero movimientos mucho más pequeños. ¿Qué hemos visto nosotros estas últimas semanas? Exactamente eso, menos volatilidad, menos volumen, si hablamos de volumen, movimientos más pequeños, mercado un poco más estable, no hay tanto riesgo, pero los movimientos tampoco nos dan mucho. Entonces no logramos llegar a esos targets y eso lo que nos obliga es analizar cómo está la ATR, reducir un poco entonces nuestro stop y reducir un poco el target. Eso nos permite también saber cómo vamos a entrar a una posición. Un ATR muchísimo más alto nos dice a nosotros que podemos entrar, pero eso lo voy a decir más adelante, con menos capital, y un ATR más bajo nos dice podemos entrar con un poco más. Más adelante les voy a decir un poco de cómo se puede calcular estos puntos. ¿Listo? Entonces vamos a verlo aquí en el gráfico. Vamos a verlo acá. Esto es un gráfico de un día. Él está calculando los últimos 14 periodos. Si lo vemos en este punto está en 31,14. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que en los últimos 14 periodos el promedio que se ha movido el Nasdaq es de 31,74 puntos por periodo, o sea por vela. Si la vela es de una hora, de un día, de 15 minutos, ya ustedes lo calcularán. Entonces, que el precio se mueva 30 puntos por periodo de una hora quiere decir que la volatilidad está muy baja y aquí lo podemos ver nosotros. Una volatilidad que viene desde este punto, 50 puntos, ha ido disminuyendo porque por lo general es mucho más alto, entre 70, 90 más o menos por periodo, y ha ido disminuyendo y están en unos 31. O sea, llevamos realmente un buen periodo donde ha ido disminuyendo. Miren, 2 de septiembre, estamos a 15 de septiembre, ha ido disminuyendo. Cuando él disminuye, obviamente hay probabilidades, por eso lo vamos a ver más adelante, de que venga un movimiento fuerte. Entonces, estamos en un piso, ha disminuido muchísimo la volatilidad como tal en este punto. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo funciona. ATR alto, vamos a rayar un poco acá. Miren, ATR alto, volatilidad alta. Entonces, ATR bajo, mercado más estable. Sube un poco, hay un poco más de volatilidad. ATR bajo, un poco más de estabilidad. ATR alto, un poco más de volatilidad. Y así se mueve el mercado constantemente. ATR alto, tenemos más volatilidad, mejores movimientos, mejores movimientos. ATR bajo, el mercado está más estable, más estable. Aquí obviamente puede haber un deslizamiento, esto es por oferta y demanda que ya se los he explicado antes. A mayor oferta el precio va a caer, a mayor demanda el precio va a subir, pero si la demanda se mantiene y la oferta disminuye, el precio puede seguir deslizando. ¿Ok? Eso ya es otro tema. Entonces, esto para ver cómo funciona realmente. Entonces, aquí está en este momento. ATR bajo, mercado más estable, menos riesgo, movimientos más pequeños. Entonces vamos a tener en cuenta esto para poder calcular qué tanto le vamos a exigir al mercado en este punto. Errores muy comunes que deben evitar y que la mayoría de pronto no tienen en cuenta. Usarlo como un indicador de dirección. No funciona como un indicador de dirección. El hecho de que un ATR esté subiendo no quiere decir que el precio también va a subir. No.
El ATR puede subir y el precio puede estar bajando con fuerza, y es normal. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es que está subiendo la volatilidad. Esa volatilidad obviamente va a ir acompañada de volumen, y el volumen simplemente puede ser una oferta que está incrementando y el precio va a terminar cayendo. Entonces, no usarlo como indicador de dirección, no usarlo como indicador de dirección. Segundo punto, ignorar el contexto del mercado. Volatilidad cambia según las noticias. Siempre hemos hablado de este punto. Para mí, las noticias no cambian la dirección, cambian la volatilidad. Y este ATR, que es un indicador muy seguro, muy confiable, digamos que seguro no hay nada, pero digamos que es un indicador muy bueno, confirma esto, y se los he hablado muchas veces. El tema de las noticias es un tema que va retrasado en cuestión de dirección. Veas en la serie Billions, se las recomiendo. Esto es ver cómo funcionan los mercados realmente, cómo los manipulan. Un día antes está pasando realmente lo que necesitan que pase, y al otro día estamos viendo la noticia. Entonces, la noticia lo que va a hacer es que va a afectar como tal la volatilidad, pero la dirección por lo general puede mantenerse igual. La volatilidad es subo o bajo con fuerza, pero realmente sigo bajando. Bajo con fuerza, subo, pero realmente sigo subiendo. Entonces, la dirección por lo general, el 80% de las veces se mantiene. El 80% de las veces se mantiene, pero según las noticias puede incrementar o disminuir. Entonces, siempre deben tener en cuenta el contexto del mercado. No deben ignorarlo. ¿Qué es el contexto del mercado? El contexto macro. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el contexto macro que tenemos? Pero simplemente tener en cuenta que la volatilidad puede afectar, las noticias pueden afectar la volatilidad. Tercer punto, errores que debemos evitar: ajustar stop sin considerar ATR. Esto sobre todo va para los principiantes, para los que apenas están iniciando. Yo les estoy enseñando una metodología donde trabajamos con fintas, donde colocamos calculando. Obviamente yo lo calculo porque soy más visual, porque llevo más tiempo utilizando el instrumento, entonces ya conozco más o menos los movimientos, pero aún así nos atrapan las fintas muchas veces por los mismos temas de volatilidad. Entonces, una persona que no tiene un mínimo conocimiento de cuánto se mueve en un día el instrumento, cuánto puede afectar la volatilidad de una noticia en ese instrumento, entonces ahí es importante saber cómo ajustar el stop considerando ese ATR, y se los voy a explicar un poco más adelante. Ahora vamos a ir al gráfico para entender muy bien cómo funciona. Su configuración ya está por defecto, 14 periodos, estilo lo que ustedes quieran poner, visibilidad lo que ustedes quieran poner. Yo lo dejo tal cual. Lo puedo poner en días, lo puedo poner en horas, lo puedo poner en semanas, y va a funcionar muy bien. Entonces miren, la volatilidad en abril, 10 de abril, desde esa zona de inicios de abril, está súper alta. Una volatilidad de 906, aquí lo podemos ver a este lado. Entonces, si vemos en este punto 906, quiere decir que por periodo más o menos se movía eso. Si yo vengo y calculo este periodo de acá, que es una sola barra, está sobre los 2137. Si calculo la otra, 1000 y algo. Si calculo la otra, 600 y algo. Si calculo estas de acá, 800 y algo. Él está sacando una media de los últimos 14 periodos y dice más o menos 912. El mercado, cuando hay alta volatilidad, se puede mover muy fácilmente 400, 500, hasta 1000 puntos, normal. Desde este punto en abril, la volatilidad ha disminuido, 800, 700, pero como les digo, desde 500, 400, esto todavía es normal. No tiene nada que ver con la dirección. Miren, aquí la volatilidad subió y el precio subió, pero aquí la volatilidad empezó a disminuir hasta el día de hoy y el precio igual ha seguido subiendo. Obviamente estamos en un punto crítico, un punto donde ha bajado demasiado, tocando prácticamente estos mínimos. Lo que pasa es que no tenemos mucha información para verlo, pero podemos bajarnos un poco más. Entonces ahí vamos a tener más información. Entonces, ATR 143, ATR 140, ATR 141. Tenemos un ATR
Miren, agosto, septiembre, muy parecido dentro de esos rangos. Vamos a ver hacia atrás. Por acá disminuido, aquí ya sube un poco más, que esto es junio, 195, abril 214. Entonces ahí podemos ir viendo cómo esa volatilidad ha ido bajando. 141 y ahorita estamos en, si lo vemos a 4 horas, 77. Una barra de 77 puntos en 4 horas es muy lenta. Es demasiado lenta, muchachos. O sea, esperar 4 horas para que el precio se mueva 77 puntos. Vamos a ver, por acá hay 300. Ahora vamos a ver las barras de acá. Ahí está, miren. 74 puntos. 74 puntos. 85 puntos. Entonces estamos en un momento donde la volatilidad ha disminuido demasiado. Entonces nunca lo vamos a utilizar como dirección. Miren, mientras el precio sube, la volatilidad baja. Entonces, simplemente lo vamos a utilizar como un punto para entender si hay mucha volatilidad o poca volatilidad, para calcular el rango en el que se está moviendo y con base a eso poder tomar nosotros una decisión de en qué punto entrar, en qué punto salir, cuánto exigirle a ese mercado hoy y si realmente vale la pena esperar un target muy amplio. Muchos no lo tienen en cuenta. Entonces, listo, eso como parámetro inicial. Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar este indicador para trazar un stop? Pues lo vamos a utilizar de la siguiente manera. La mayoría de las veces nosotros lo que hacemos es utilizar esas zonas de soporte para poner nuestro stop, o donde tenemos el evento, entonces tenemos el evento y ponemos el stop. Entonces está bien utilizarlo de esa manera. Lo que pasa es que siempre que haya un evento, voy a ampliar un poco esto y voy a reducir esto un poco. Entonces, siempre que haya un evento, vamos a pasarnos a una hora. Siempre que haya un evento, ejemplo, cola inferior, mi stop va a ir aquí. Muchas veces lo voy a poner aquí. Y si lo pongo aquí, esa finta, miren, esto es lo que llamamos una finta, ahí está clarito. Si lo pongo aquí, esa finta me va a cazar y ahí sí se va a ir. Y va a pasar muchas veces, lo pongo aquí, esa finta me caza y se va hacia allá. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso si no quiero tener un stop tan amplio como este? Porque mi entrada está acá y mi stop está acá. Entonces, simplemente lo que yo puedo hacer es coger, vamos a poner como ejemplo este día de acá, y vamos a calcular que nuestra entrada, vamos a ponerlo con el, está en largo, y nuestra entrada está acá. Entonces mi stop está en este punto. Entonces mi stop está en este punto. Tengo un stop de unos 70 puntos y un target de unos 140, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Después viene acá y me toca con esa finta. ¿Cómo puedo calcularlo yo? Vamos a ampliarlo un poco más. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Lo que yo puedo hacer es, si mi entrada está acá en este punto y mi stop está en este punto de acá abajo, lo que yo puedo hacer es coger ese stop y lo que le puedo hacer es restar el ATR. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, el precio en este momento estaba en unos 23.909. Ok, 23.909 menos, ¿dónde está nuestro ATR? Vamos otra vez aquí y lo calculamos más o menos. 53, vamos a calcularlo 53, promediamos 53. Listo, eso me da como 23. 23.854. Bueno, en este caso no nos cubriría mucho porque realmente nos lo está calculando un poco por arriba. Estaría calculando en la finta realmente.
Ok, nos seguiría calculando en la finta. Vamos a buscar otro ejemplo. No importa, muchachos, ustedes saben que ningún indicador, como se los decía ahorita, va a ser 100%. Vamos a calcularlo ahí, vamos a ver la efectividad. Listo, entonces digamos que ahí igual nos afectaría en una finta de esas fuertes. Ok, entonces vamos a calcular, por ejemplo, aquí. Vamos a ver si nos funciona bien. Bueno, no, este no me sirve. Vamos a calcular este igual, pero no tengo un evento ahí muy claro, pero vamos a calcularlo igual que hay una finta. Es igual. Aquí estaríamos cerquita, no nos hubiera tocado como tal, pero vamos a ver cómo nos calcula en este punto. 23, 8, 18. ¿Cuánto tenemos? Ok, según esto me calcula 23,776, o sea, más o menos por aquí. O sea, nos estaría calculando una ATR más o menos sobre este punto según el factor que tenemos en este momento. Entonces digamos que ahí tendríamos un buen ATR y estaríamos calculándolo bien. Vamos a ponerlo con otro ejemplo. Tengámonos aquí en una hora. Tengo más información acá y lo podemos calcular más fácil. Ustedes saben que nosotros entramos por eventos. Nuestras entradas siempre son por eventos. Siempre lo que buscamos es un evento. Entonces nuestro evento es este. Si yo pongo mi stop muy cerca acá, que estamos sobre la 200, pues me expongo a que esa finta me saque. Entonces simplemente lo que calculamos es, vamos nuevamente, nuestro punto de entrada, nuestro stop sería más o menos en este punto, y lo que calculamos nosotros es si el ATR está alineado más o menos con lo que estamos haciendo. 23,533,90. 23,533,90. Ok, esto menos, vamos a calcular el ATR menos de unos 57,17. 23,476. O sea, más o menos por acá. O sea que me está calculando muy bien. Por eso es que digamos que cuando nosotros tomamos una entrada por evento, nos funciona la mayoría de las veces muy bien el stop. Cuando se aplican zonas de invalidez, como lo que aplican en el ICT, en el Smart Money, están muy expuestos a los cambios de estructura, que el precio vaya, regrese nuevamente y lo saque como ha pasado, digamos que muchas veces en este tipo de operativas. El tema de entrar por un evento nos permite eso, esperar que el precio configure todo ese volumen, toda esa volatilidad y nos regale una señal de dónde podemos entrar y dónde hay, digamos que ese volumen para nosotros protegernos. ¿Por qué comparo esto con lo que estamos haciendo? Porque me gusta mostrarles el ATR cómo calcula el stop, porque nos muestra a nosotros, ok, estamos calculando bien un stop sobre el rango. Esto está calculado sobre el ATR, el rango en el que se mueve nuestro instrumento. Entonces, basado en ese rango, yo puedo tener más claro cuál va a ser mi stop realmente y si realmente me va a proteger. Y miren que está funcionando. Entonces, va a ser muchas más las veces que funcione que las que no. Es normal. Cualquier indicador que ustedes utilicen va a fallar. Ninguno es el 100%. Digamos que ninguno va a acertar el 100% de las veces. Muchos van a fallar un 20, un 30. Esto simplemente es un apoyo para nosotros. Entonces, nuestras entradas realmente funcionan muy bien. ¿Por qué es tan importante entender el ATR? Porque cuando yo entiendo el ATR, según la volatilidad que haya y etcétera, lo que ya hemos hablado, voy a poder igual ir ajustando esos stop con esas barras fuertes, porque sí o sí, a medida que esas barras fuertes se vayan mostrando, se vayan revelando ante nosotros, pues el ATR igual va a ir incrementando. Entonces miren, ATR bajo, un volumen bajo, tenemos apertura y tenemos una barra grande. ¿Dónde estaba la ATR? Estaba en ese punto, estaba incrementando. ATR incrementando de una zona baja y tengo una barra fuerte. Eso inmediatamente se vuelve para mí una zona de protección. Y miren, hasta allá llegó el precio, se acercó y no fue capaz de continuar a la baja. Y eso lo podemos hacer con cualquier
otra barra y vamos a ver que funciona. Vamos a pasarnos un ejemplo, vamos a verlo a 15 minutos. Entonces, vamos a ir más hacia atrás. ATR incrementando, venimos de una zona más baja, precio un poco más consolidado y el precio empieza a moverse a favor y el ATR empieza a incrementar. ¿Qué pasa inmediatamente? ATR empieza a incrementar, movimientos un poco más fuertes, volatilidad todavía no se define, por eso hay que mantener el contexto macro, barra fuerte, ATR incrementando. ¿Qué pasa? Se vuelve fuerte, sigue incrementando un poco más, tengo más barras fuertes, me sigo protegiendo en esas barras fuertes. Entonces cae un poco, obviamente tiene que haber una corrección, vuelve, incrementa un poco, vuelve y hay protección. Entonces esto es lo que yo tengo visualmente en mi cabeza cuando empiezan a salir estos movimientos. ¿Qué pasa? Que al principio es muy complejo entenderlo simplemente al verlo, por eso apoyarse a un instrumento como esto les puede facilitar para que ustedes vayan entendiéndolo. Entonces toda estrategia falla en algún momento. Entonces, ¿qué pasa si la estrategia falla en ese momento? No tengo más que buscar entender la oferta y la demanda. No tengo más que entender esto. No tener sesgos de nada, no tener sesgos alcistas, sesgos bajistas, nada. Es interpretar y tener ese feeling con el mercado, que me muestra el mismo mercado, que hay volumen, que hay protección, que hay volumen, y yo simplemente irme detrás de ella siguiéndola. Entonces es una forma muy práctica de yo poder utilizar mis eventos y no apegarme a una estrategia, que eso es diferente. Es muy diferente lo que nosotros utilizamos a una estrategia. Nosotros buscamos apoyarnos de ciertos parámetros, pero siempre fluimos con el mercado. Nos apoyamos de la volatilidad, del volumen, para afianzar esas entradas y poder seguir el precio. Entonces, si ustedes ven, nosotros siempre hemos hecho esto mismo. Siempre. ¿Cómo puedo interpretarlo para una entrada? Acuérdense, no nos da dirección, no es un indicador para tomar entradas, pero ¿cómo puedo apoyarme de él para hacerlo? Si me quiero apoyar de él para hacer una entrada, no solamente de él, ojo, apoyarme de él para hacer una entrada, pero no solo basarme en él para la entrada, sino apoyarme con el contexto macro y demás. Pues simplemente entendiendo que si ya tengo una dirección marcada en el contexto macro que me dice que el precio está cayendo y estoy en un punto como este, donde el precio empieza a corregir, en este punto donde corrige debería la ATR bajar, disminuir. Si llego a un punto de corrección que coincide tal vez con un mínimo anterior, ese máximo coincide con ese mínimo anterior, es muy probable que acá empecemos a ver el ATR subiendo. Si esto empieza a incrementar, este ATR empieza a subir, me está mostrando una señal de que va a haber una posible continuación en ese momento. Entonces vamos a tratar de buscarlo, voy a ponerlo a 15 minutos para explicarles un poco a qué me refiero. Miren un ejemplo, el contexto es alcista, viene en un proceso donde está acumulando ATR por debajo, empieza a incrementar un poco y obviamente nos engaña un poco, hay un poco de movimiento fuerte acá, nos engaña un poco, pero termina yendo hacia arriba. No rompe la de 200, es una falsa ruptura y termina yendo hacia arriba. Entonces ahí podemos esperar tal vez ese giro si estamos analizando obviamente ese contexto macro, donde el precio tiene esa corrección, sabemos que la estructura macro todavía es bajista y el ATR empieza a incrementar. Si esto empieza a incrementar, me va a dar señales de que en este punto es probable que el precio busque esa continuación. Y eso lo vamos a poder aplicar en cualquier marco de tiempo. Ok, miren algo así. Tengo toda la ruptura, tengo el soporte, esto ya lo hemos visto en otras clases, temas de estructura, y el ATR está disminuyendo. Empieza a disminuir y llegamos a un punto como este. Entonces empieza a incrementar el ATR cuando llegamos a este punto, que me está mostrando que está incrementando la volatilidad. ¿Hacia dónde va el precio?
hacia arriba. ¿Dónde está retrocediendo? En este punto, y se está encontrando con esta zona de liquidez donde hay una posible ruptura y una media móvil de 200. Incrementa la TR y el precio termina subiendo.